Bueno, eh, hoy vamos a hablar del Círculo de Viena, pero para poder hablar del Círculo de Viena es muy importante conocer qué es el positivismo como antecedente a este círculo, ¿no? Y cuando hablamos de las características generales del positivismo, hablaríamos del filósofo Augusto Comte. Y la principal característica de ellos es una completa aversión o indiferencia frente a la metafísica y al idealismo. Una hostilidad en contra de los grandes sistemas impuestos hasta el momento en la filosofía, una reducción de la filosofía a lo que es la ciencia porque va a basar prácticamente en el empirismo, una idea de progreso basada en la parte científica y una atención a los hechos observables para poder llegar al conocimiento. De positivismo se desprende el neopositivismo, nuevo positivismo, que es una crítica radical contra las tesis filosóficas tradicionales que ya se han visto en la Edad Moderna y Media, a principios de la Edad Contemporánea, y tenía unos aspectos que criticaba enérgicamente, como era la metafísica, al igual que el positivismo. El idealismo también lo criticaban. Criticaban muchas tesis tradicionales de grandes filósofos como Kant, como Descartes, como Santo Tomás, por supuesto San Agustín por ser idealista. Eh, re- eh, Estaba también en contra de parte de la epistemología o método del conocimiento de Aristóteles, de la ética. Hablaba de la ética como debería existir otra forma de ética, que lo vimos como un Nietzsche. Estaban en contra de todo lo que no se puede comprobar por medio de la experiencia o los sentidos, y decíamos que el hombre podía pensar hasta donde el lenguaje le daba, o sea que él podía hablar de lo que pensaba y pensar de lo que hablaba, y a eso le llamamos el neopositivismo. Pero aparece un señor llamado eh, Morty Silic, que nace en 1882, él va a morir en 1936, y este señor Silic va a ser el fundador del Círculo de Viena. En 1895 este señor crea la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas en la Universidad de Viena, y ese va a ser el origen de lo que vamos a llamar nosotros el Círculo de Viena. Y la filosofía de este Círculo de Viena aboga por una concepción científica del mundo, como lo decíamos anteriormente, eh, apoyada en los postulados de empíricos de David Hume, de John Locke, el método de la inducción, la búsqueda y la unificación del lenguaje, la ciencia y la refutación de la metafísica, o sea que estaban en contra completamente de la metafísica y del idealismo. Esta filosofía es una forma de empirismo, o sea que basada en el conocimiento y en las experiencias, o sea a través de los sentidos, y una forma de positivismo conocida con los nombres de positivismo lógico, neopositivismo o empirismo lógico, o neoempirismo como lo estamos llamando en el día de hoy. Aunque los miembros del Círculo de Viena preferían llamarlos empíricos consecuentes, entonces esta filosofía se va a centrar en esta filosofía del señor Martin Schlegel formando el Círculo de Viena. Se va a centrar en el campo de la física, y los hechos no comprobables empíricamente se les denomina enunciados sin sentido. Entonces, cuando hablamos de ese Círculo de Viena, estamos hablando de cuatro tesis, según Padrón, en 1992 nos decía: el criterio de demarcación, principio de verificación, si no se podía comprobar, verificar a través de la experiencia, no era un conocimiento válido para el neopositivismo, para el Círculo de Viena, ¿cierto? Que si no era un lenguaje lógico, hasta que nos permitiera el lenguaje demostrar que lo que estábamos hablando estaba basado en las experiencias, en la parte científica, para ser admitido dentro de esta escuela, y tenía que aceptar la unificación de la ciencia con la filosofía y llegar al conocimiento de manera inductiva a través de las probabilidades que nos demuestra la ciencia. Entonces, entre los más grandes de esta escuela de Viena, pues encontramos a Moritz Segli, por supuesto, que es el creador. También encontramos a Ernest Mach, eh, que nació en 1838 y muere en 1916, y era fenomenista. Cuando hablamos de fenomenista, entonces estaríamos diciendo que,
creía que la ciencia solo se trata de fenómenos, y cuando hablamos de esos fenómenos son los hechos como se representan en la experiencia, o sea que lo que nosotros llamamos las apariencias. Eh, Era un instrumentalista este señor Ernest Mach, porque nos hablaba también de el fin de la ciencia es la economía del pensamiento. No puede existir una filosofía que se escape de la ciencia y del empirismo para ver cómo el hombre, como es un resultado de la sociedad y un proceso de la sociedad comprobado a partir de los hechos y las experiencias. Otros tenemos a Herbert Fegel, a Viktor Kraft, a Philipp Frank, Otto Neurath, Hans, Ferry Weisman, Felix Kuhlmann, Rolf Carnap, Kurt Gödel. También tenemos a Alfred Adler. Todos estos filósofos, muchos de ellos eran matemáticos o representantes de diferentes ramas del conocimiento. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros la Escuela de Viena. Muchas gracias.